En la primera parte, tipo, hicimos la previa de lo que vamos a hablar ahora. Hablamos de los electrolitos, y específicamente se acuerdan, ¿verdad?, del sodio y del potasio. Ahora vamos a hablar de los nervios, los músculos y las fibras nerviosas. Y todas estas tienen mucha importancia porque, ¿cómo se dice? Participan en realidad estos electrolitos o estos iones en los potenciales de acción. Y eso es lo que nosotros vamos a hablar en primera instancia, los potenciales de acción. Espérenme que voy a compartir. Ahí. Entonces, todos tenemos que saber, ¿verdad?, que estos potenciales de acción, o en realidad existen muchísimos potenciales de acción en todas las membranas, prácticamente en todas las células de nuestro cuerpo, y tienen que tener potenciales de acción, ¿verdad? Inclusive, células nerviosas y musculares tienen que ser capaces de ¿qué? De generar o de producir, ¿verdad?, todo lo que sean los impulsos electroquímicos que tienen que tener también la habilidad de cambiar rápidamente. ¿Por qué? Para poder cambiar la conformación de las membranas, ¿verdad? Y se utilizan muchísimos todos estos potenciales eléctricos. ¿Para qué? Para transmitir señales que van a ir de una a otra membrana, ya sea de nervios o ya sea a nivel muscular, ¿verdad? Esa información que se va a ir transmitiendo y va a ayudar con todo lo que sea ritmicidad, contracción y demás que nosotros necesitamos para que se cumpla todo lo que es, ¿verdad?, el proceso fisiológico normal en nuestro organismo. ¿Todos me están escuchando bien? Sí, profe. Bueno, entonces, estos potenciales de membrana en reposo de los nervios, vamos a hablar de las fibras nerviosas, y generalmente es negativo y se considera de menos 90 milivoltios, ¿verdad? Y el potencial en el interior de las fibras es de 90 milivoltios más negativo, nuevamente, ¿verdad?, que el potencial de líquido extracelular. O sea, dentro de la célula es negativo y fuera de la célula es positivo, ¿verdad? Eso es lo que me quiere decir. De la misma, ¿verdad? Bueno, y el transporte activo de los iones sodio y potasio a través de la membrana son las que nos van a ayudar con el mantenimiento de esa negatividad a nivel de estos espacios, ¿verdad? Hay que recordar que todo lo que eran aniones y cationes acá va a tener una importancia demasiado grande, ¿verdad? ¿Por qué? Porque estas bombas son las que se van a encargar de mantener ese proceso o ese potencial, mejor dicho, negativo. ¿Y sí? ¿Cuál es la condición? ¿Quién es positivo y quién es negativo? El sodio y el potasio. O el potasio. ¿Cuál es el signo de estos dos? Positivo, profe. ¿No? Los dos son positivos. Los dos son cationes, ¿verdad? Pero ¿por qué es que nosotros le decimos bomba electrógena a esta bomba que está ahí incrustado a nivel de las membranas? Porque es la que se encarga de mantener el potencial negativo dentro de las células. Pero ¿por qué lo que es negativo? Y no es tan difícil. Porque esta bomba se encarga de sacar más sodio y meter menos potasio. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a paliar con eso la negatividad de la membrana, porque acá pues dice que el potencial en el interior de las fibras es de 90 milivoltios más negativo.
que el líquido extracelular, o sea, en el exterior de la célula. ¿Y por qué ocurre eso? ¿Cómo es que va a ser más negativo? Y porque hay una bomba y hay un transporte activo de qué cosa? De iones. Y en este caso, estos iones son el sodio y son el potasio. Los dos son positivos, los dos son cationes. Pero esta bombita que está acá va a encargarse de sacar más sodio, más sodio. Por eso es que dice que, miren, este es el interior de las células y este es el exterior. ¿Cuánto saca? Saca 3 sodio y mete 2 potasio. Entonces, esta bomba lo que se va a encargar es justamente de mantener esa polarización. La membrana va a estar polarizada en menos 90 milivoltios. Por eso es que las bombas, y esta bomba es demasiado importante porque es la que va a participar también en otros procesos, específicamente en el proceso de repolarización y en el proceso de despolarización de la membrana. Entonces, bombean más cargas positivas hacia el exterior. Eso es lo que me está mostrando. ¿Me están siguiendo hasta acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, al bombear más carga positiva hacia el exterior, ¿qué es lo que pasa en el interior? Y hay un déficit. ¿Pero déficit de qué? Y un déficit de iones positivos en el interior. Y eso es lo que va a generar ese efecto o ese potencial negativo en el interior de la membrana celular. Hay otras cosas que tenemos que tener también en cuenta y que es demasiado importante con respecto a estas bombas, ¿verdad? Porque, ¿cómo es que se dice? Gracias a este hecho de sacar 3 sodios y meter 2 potasios nomás, se crean ciertos gradientes de concentración en el líquido extracelular, ¿verdad? Y esos gradientes de concentración son los que nosotros podemos medir con un estudio bioquímico, ¿verdad? O sea, eso es lo que ustedes como médicos pueden medir y es lo que se ve que, por ejemplo, va un rango de la cantidad de sodio extracelular es de 134 a 145 o 146 mil equivalentes por litro, o en el caso de que sea del potasio va de 3,5 a 5,5 mil equivalentes por litro también. Y todo eso nosotros vamos midiendo y nos sirve para qué, para poder decir, mira, un poco está en rango, este paciente no debería de tener ninguna alteración con, ya sea con los potenciales de membrana, ni tampoco otras alteraciones a nivel sistémico. O sea, está bien ese paciente, está sano, ¿verdad? Entonces, eso es con respecto a esta primera imagen, que es lo que se muestra, cómo sale el sodio y cómo entra el potasio y cómo es que va a generar ese gradiente negativo por la salida excesiva de sodio. Ahora, cuando nosotros hablamos de fuga, porque hay canales de fuga de potasio, ¿verdad? Fuga de potasio y sodio a través de la membrana, ¿verdad? El lado, esto es lo que generalmente nos está mostrando esta parte de la imagen, ¿verdad? Que generalmente hay ¿ven cómo? O sea, es como una estructura, ¿verdad? Un filtro selectivo, pero ese filtro es como una proteína, ¿verdad? Que se encuentra en el canal, que se denomina dominio de poros en tándem, ¿verdad? Esto es como que tiene una selección y a través de esta estructura o de este filtro solamente pueden pasar iones potasio, ¿verdad? Y también pueden dejar ciertos iones sodio, ¿verdad? Para que puedan pasar, pero son mucho más permeables para el ion potasio. Eso también tenemos que tener en cuenta, que hay en momentos que van a necesitar que salga potasio. Y al salir potasio, y lo van a hacer gracias a esa presencia del filtro de selectividad que es para potasio nomás. Y vamos a ver que en los potenciales de acción es donde se va a poder observar eso. Y estos canales generalmente que son más selectivos para el potasio pueden también ayudar con la salida de sodio, pero es muy escaso nomás la actividad con relación al sodio. Eso es lo que muestra y es una figura que está en el libro y por eso les puse a ustedes, ¿verdad? Que tiene importancia también, ¿verdad? Entonces,
hay también que tener en cuenta, eso es con relación a estas imágenes. ¿No hay duda con relación a estas imágenes? Ninguna, profe. Bueno, entonces, hay ciertas, ¿cómo se dice? Ciertos factores que se deben de establecer y que ayudan muchísimo también con el proceso de mantener la membrana en reposo, ¿verdad? Y esos factores y tienen relación muchísimo con el origen del potencial de membrana que está en reposo normal. Y ahí está, contribuir con el potencial de difusión de potasio, ¿verdad? Uno de ellos, contribuir o con la contribución del sodio a través de las membranas nerviosas y con la contribución de las bombas de sodio y potasio. ¿Se dan cuenta cómo es que dos iones los que nos están acá rompiendo? ¿Por qué? Porque son los que se van a encargar de mantener ese potencial de membrana negativo y que es lo que nosotros observamos cuando está en reposo, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que ver. Muestra nuevamente acá lo que estuvimos diciendo nosotros, que hay mayor concentración de sodio a nivel extracelular en comparación con los niveles intracelular. Muestra un equivalente nomás acá, ¿verdad? O sea, un estimativo de 142, pero en teoría y en la práctica es hasta 145, 146 miliequivalentes por litro, ¿sí? Y muestra que es hasta 4 miliequivalentes en el líquido extracelular. Esta es la célula, dentro de la célula. El líquido extracelular, lo que nosotros podemos medir con la obtención del laboratorio de nuestros pacientes. Dice que es hasta 4 ¿verdad? Miliequivalentes. En la práctica va hasta 5.5 aproximadamente, 5.3, ¿verdad? Dependiendo del laboratorio, pero es más de 4. Entonces, ahí para que tengan ahí ese dato. ¿Es importante esto? Sí, es importante para el control clínico de nuestros pacientes. Hay potenciales de acciones y que justamente son importantísimos para nosotros. ¿Por qué? Porque estos potenciales de acciones tienen procesos o fases. Fases de reposo, fase de despolarización y fase de repolarización. De esta imagen es la que me encanta a mí. ¿Por qué? Porque muestra cómo es que está las células, ¿verdad? O cómo es que cuáles son las fases que van a ir interviniendo. Lo primero que tenemos que saber es que todas las señales nerviosas se van a transmitir mediante potenciales de acción. O sea, todo lo que yo quiero transmitir iba a ser mediante estos potenciales de acciones y que son cambios que son demasiado rápidos. Súper rápidos son estos cambios de potenciales a nivel de la membrana. Y eso se va a extender a lo largo de toda la membrana. No es que inició acá y se queda ahí congelado. No, a lo largo se va a ir de toda la fibra nerviosa. Y cada potencial de acción va a comenzar con un cambio súbito. ¿De qué? Del potencial de membrana negativo, que está en reposo. Esto es, ven cómo, ahí donde está mi, ven cómo acá es negativo y a medida que va subiendo rompe esa negatividad y empieza a ser positivo, va hacia lo positivo. Acá el cero es el umbral, ¿verdad? De la negatividad y ya empieza la positividad. Pero no es que va a ser negativo siempre, sino que deja de ser muy negativo nomás, es más positivo, va hacia la positividad, por eso es que se llama despolarización, ¿sí? Polarizado, membrana polarizada es cuando está ahí en menos 90. A eso yo le llamo fase en reposo. Fase en reposo, membrana menos de 90 milivoltios, que es lo que vemos acá, ¿sí? Ahora, cuando hablamos de fase de despolarización, ¿qué es lo que le va a pasar a esa membrana? Esa membrana se tiene que hacer más positiva. ¿Y cómo les parece a ustedes que voy a hacer que esa membrana sea más positiva? ¿Cómo, profe? ¿Qué era tu pregunta? No entendí. ¿Cómo puedo hacer que la membrana sea más positiva? Yo quiero romper esa fase de reposo del potencial de acción y quiero que ésta tenga un proceso de excitación, ¿no? ¿Sí? Quiero excitar esta membrana, pero para eso tengo que entrar en la fase de despolarización, perdón, de despolarización.
Y esa fase de Profe, despolarización, ¿sí? ¿no sería por la entrada de cationes? Muy bien. La entrada de cationes, o sea que de iones con carga positiva. ¿Qué ion es lo que va a entrar? Sodio. 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 Muy bien. Entonces, voy a meter sodio. ¿Se acuerdan que nosotros sacábamos sodio para que, bueno, y mantener esa fase de reposo o una fase de polarización? Ahora, yo quiero despolarizar esa membrana y quiero que se genere una reacción de un potencial de acción, ¿verdad? Entonces, esa excitación necesita un proceso de despolarización y en vez de sacar sodio, voy a meter sodio. Voy a meter sodio. Y eso me va a ayudar a que la membrana sea más positiva. Si bien, muchas veces no llega a potenciales, ¿verdad? Muy positivos, con valores positivos, que llegue o que se acerque al cero nomás ya luego es mucho más positivo que menos 90. Por eso es que hacemos que la membrana se positivice. Ahora, puede llegar hasta cero y tener una sobreexcitación y aumentar eso, aumenta la entrada de sodio y pasa, se sobreexcita. Hay ciertas fibras que pueden sobreexcitarse. Vamos a ver también cuáles son esas. Ahora, eso ocurre en el proceso de despolarización o la fase de despolarización. ¿Y qué va a pasar con la fase de repolarización? Porque eso no se queda forever ahí. O sea, sube, se despolariza, ¿verdad? La membrana, pero tiene que repolarizarse automáticamente por inercia. ¿Qué es lo que pasa? Sale potasio. Muy bien, entonces ahí otra vez se activan los canales y en este caso va a salir potasio. Y ahí tiene importancia esto, que es el filtro de selectividad. ¿Se dan cuenta? Se van a cerrar los canales de sodio y se van a ir abriendo los canales para que salgan potasio. Pero para que salga potasio y tiene que haber un filtro. Porque si no va a sacar sodio también y va a ser... No, va a haber un filtro a nivel de la membrana y va a permitir que salga potasio. Entonces, sale potasio y va disminuyendo nuevamente la cantidad o la positividad de esa membrana y vuelve a su estado de origen, que es la fase de reposo y que tiene una negatividad de menos 90 milivoltios. Esas son todas las fases que participan en un potencial de acción nerviosa. ¿Sí? Normalmente ocurre eso. ¿Se pueden ver sobreexcitaciones? Sí se pueden ver sobreexcitaciones en ciertas membranas. Vamos a ver después. Pero lo que quiero que tengan en cuenta es la acción que va a tener o quiénes son los que van a estar involucrados en el proceso de despolarización y quiénes son los que van a estar involucrados en el proceso de repolarización. ¿Sí? Bueno. Y acá están. Hay ciertos canales de sodio y de potasio que están activados por voltaje. Eso es lo que nos va a mostrar esta imagen, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que nosotros vemos y lo que se puede observar en estas figuras? Es cómo hay una respuesta ante un proceso de reposo. ¿Qué es lo que pasa con las compuertas que están hacia el exterior y hacia el interior de la celda? Y sí, en realidad son compuertas, que estas se van a ir activando y otras se van a ir cerrando, ¿verdad? O inactivando, compuertas activas o inactivas. La parte superior, que es hacia la izquierda, que es esta parte, ¿verdad? Nos muestra cómo es que la compuerta de activación está cerrada, ¿verdad? Está cerrada para el sodio. Y eso es lo que me ayuda a qué? A que yo pueda mantener la fase de reposo, ¿sí? O se mantenga la membrana en menos 20 milivoltios. No hay entrada de sodio.
Ahora, yo quiero activar esa membrana. Quiero generar un proceso de activación o un potencial, ¿verdad? Una excitación. Tengo que abrir esa compuerta. Y al activarse esa compuerta, entra sodio. Y al entrar sodio, esta va a tener una, ¿cómo se dice? Un aumento en la positividad de esa membrana y ocurre el proceso ¿de qué cosa? De despolarización. Y acá, en este proceso, y está cerrado la compuerta de potasio, ¿sí? Pero como que yo no puedo hacer forever, meter sodio, hay un límite, y ese límite me ayuda ¿a qué? A que se inactive y se cierren las compuertas para evitar qué cosa, para evitar que entre más sodio y se haga más, o sea, más positiva esa membrana. Entonces se cierra la compuerta de sodio y ahí se va a activar o se va a enviar señales para que se abran las compuertas de potasio, ¿sí? Y esa activación va a eliminar potasio y va a hacer que la membrana sea más negativa. Eso nomás es lo que está mostrando acá a nivel de imágenes. ¿Entendieron esta parte, chicos? Sí, profe. Bueno. Entonces, hay también funciones de otros iones durante estos potenciales de acción que nos van a ayudar. Y nos van a ayudar ¿por qué? Porque nosotros tenemos como canales rápidos y canales lentos, ¿verdad? Y los iones con cargas negativas, los aniones, generalmente no difunden al interior del axón en sí, pero sí van a ayudar con otros procesos y para dar ritmicidad a ciertas estructuras, ¿verdad? Y van a involucrarse también el ion calcio, ¿verdad? Y van a generar un aumento de la permeabilidad del sodio cuando hay un déficit, por ejemplo, de calcio. Entonces, o sea, vamos a ver que hay, por ejemplo, en el músculo cardíaco, ¿verdad? En el músculo cardíaco se necesita muchísimo también de los canales lentos que son del calcio. ¿Por qué? Porque los canales, si bien también participan los canales de sodio y de potasio, los canales del calcio ayudan a qué cosa, a que le dé tiempo al corazón a que se contraiga y se relaje. Son canales lentos y ayudan ¿con qué? Con la ritmicidad, porque nuestro corazón tiene que ser rítmico. Imagínense que se contraigan y se relajen al mismo tiempo. No va a haber, ¿cómo es que se llama? Cuando hay una contracción. ¿Cómo era? ¿Cómo era que se llamaba cuando se contrae el músculo cardíaco? Sístole, ¿verdad? ¿O no Sí, era profe. así? Sístole y diástole. Para que exista una sístole y una diástole, y tiene que haber ritmicidad. Eso pues es rítmico. Eso va a ocurrir a nivel cardíaco, va a ocurrir a nivel intestinal y tiene que ser de esa forma. O si no, no va a haber desplazamiento en el caso que sea intestinal y en el caso que sea cardiovascular va a mostrar todo el infarto. Que se contrae. Esto, ¿cómo es? No se va a poder, no va a haber latido. Entonces no va a poder haber bombeo. Y si no hay bombeo, no hay irrigación. Si no hay irrigación, hay isquemia. Y si hay isquemia prolongada, hay muerte. Y se muere. Así nomás es. Entonces, todos estos canales que se van a ir activando y se van a ir excitando y tienen un propósito. Y su propósito no es de gruesa, ¿verdad? O sea, tienen una función espectacular. Entonces, acá dice, iones del potencial de acción, un círculo vicioso de retroalimentación positiva sobre los canales de sodio y generan ese umbral del inicio del potencial de acción. O sea, hay un aumento en la permeabilidad del sodio y empiezan a despolarizarse y a hacer que sean más positivas ese umbral. Esta propagación del potencial de acción, generalmente la propagación o la dirección de la propagación no es unidireccional, es bidireccional.
y se aplica el principio del todo o nada, ¿sí? ¿Qué significa que sea bidireccional? Que no importa dónde se origine. Esto, miren, acá tenemos una membrana que está en reposo. Justo que se formó un potencial de atracción. Empezó a entrar sodio, se despolarizó, después ya había salido potasio, se polarizó, y quieren como es que ese potencial va a, ¿cómo se dice?, transcurrir a lo largo de la membrana. Pero no es que va a decir, me voy a acá, no. Empezó acá y se va hacia acá y se va hacia acá. Es bidireccional, no es unidireccional. Por todos lados se va a ir propagando ese potencial de acción. Ahora, con esta característica y con este potencial de acción, se tiene en cuenta también un principio, que es el principio del todo o nada. ¿Qué significa principio del todo o nada? Que se puede excitar todo o nada, por ejemplo, o sea, en lo absoluto. O es una excitación completa o no. Muy bien. Eso significa, así como está diciendo el compañero, que esa fibra o esa membrana se va a excitar completamente, el todo no, o no se va a excitar en absoluto si es que no cumple con todos los criterios que o se hace todo o no se hace nada, así nomás. Entonces, cuando les pregunte yo en el examen, la dirección de propagación del potencial de acción es unidireccional, y te van a poner bidireccional. Muy falso, es bidireccional. El principio de todo nada se aplica a la potencialización verdadera. Entonces, todos estos potenciales y todos estos principios son demasiado importantes. Había sido, no, era que para terminar todo. Y empezamos desde el punto inicial para poder llegar a lo que es ahora el potencial de acción en verdad, ¿sí? Bueno. Y acá hay ciertas mesetas, o la presencia de mesetas en algunos potenciales de acción. Y generalmente hay casos que la membrana excita, porque se excita esta membrana. Lo podemos volver, pero no puede volver a repolarizarse inmediatamente. Hay veces que no se puede, y generalmente esa ¿cómo se dice? Esa meseta y genera como o sea, necesita como una fuerza para poder repolarizarse, ¿verdad? Entonces, generalmente las mesetas se muestran con mayor frecuencia, ¿verdad?, en las fibras musculares cardíacas. Y esa es la que tiene esta sección y bueno, da lugar justamente a la activación de los canales de calcio y sodio, que también están activados por voltaje. Tenemos los canales rápidos y los canales lentos. Y los canales lentos es donde están participando ahí el dióxido de calcio y que ayuda justamente con la formación de la meseta. Durante esa meseta ustedes le dan tipo tiempo al corazón, al pulso cardíaco, a que se vuelva a reorganizar todo para hacer una sístole y una diástole. Sístole, diástole. Pero no ocurre solamente eso a nivel cardiovascular, también pueden ocurrir a nivel intestinal o a nivel de los músculos respiratorios. Todos que tengan una cierta ritmicidad y se tiene que activar estos canales lentos también para dar ese tiempo. Justamente ese tiempo, porque son poquísimos, pero muy poquitos segundos los que se necesitan para que se formen estas mesetas, pero son segundos que tienen importancia y tienen relevancia a nivel clínico. De esa forma nosotros estamos teniendo en cuenta a nivel clínico los latidos cardíacos, los fluidos hidroaéreos,
que para nosotros en clínica médica es demasiado importante. Ruido hidroaéreo presente, frecuencia respiratoria, como se dice, el latido, la frecuencia cardíaca, todo eso iba a tener repercusión por estas activaciones que nosotros vamos a tener a nivel de la membrana. ¿Están siguiendo acá? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, entonces, así como tienen esa ritmicidad, hay otros potenciales que se van a ir encargados de hacer una descarga repetitiva. Y esos son también conocidos como procesos, ¿cómo se dice?, de reexcitación. ¿Qué quiere decir procesos de reexcitación? No llegó todo a despolarizarse, no llegó todo a la fase de reposo. Y antes de llegar a la fase de reposo, ya genera otra vez otro proceso de despolarización. Despolarización, despolarización. Todo lo que ¿cómo se llama? Estos potenciales que parecen más bien así rápidos, tienen una ritmicidad importante y también forman parte de todo lo que tú diciendo, ¿verdad? Entonces, el corazón, el peristaltismo, a nivel intestinal, los fenómenos neuronales, como que se yo, la relación que dijimos también, ¿verdad? Necesitan también de esta ritmicidad que están presentes con la reexcitación de estas membranas, ¿sí? Y se forman estas, ¿cómo se dice? Estos potenciales, ¿verdad? Potenciales o rítmicos, ¿verdad? Y espontáneos, importantísimos. ¿Qué les parece que, por ejemplo, sus pacientes no tienen un proceso rítmico en cuanto a la ¿cómo es que se dice? Al peristaltismo. ¿Sabes qué es el peristaltismo? Profe, ¿no es la excitación que produce los ganglios de Overwatch para la digestión, para mover el alimento? Sí. El peristaltismo es como, así como cuando ustedes estrujan algo, ¿verdad? Pero solamente que hay procesos de dilatación a nivel intestinal y contracción, dilatación. Por eso es rítmico. Lo mismo con los músculos cardíacos. Contracción, dilatación. ¿Para qué yo necesito esa contracción y dilatación a nivel cardíaco para bombear sangre? ¿Para qué necesito esa contracción y dilatación a nivel del músculo isquiosal, a nivel del tubo digestivo? Para la producción de los alimentos. Si yo no tengo eso, estoy en un gravísimo problema. Si mi paciente no presenta peristaltismo, a nivel del tubo digestivo, a nivel intestinal, y el caballo de no se dice guaraní. Ustedes saben hablar guaraní. ¿No saben? Más o menos, profe. Más o menos, pero ¿entendieron qué significa el caballo de Llosa? Sí, profe. Y que me dude con ese paciente. Complicada la situación. Porque ausencia de peristaltismo significa ausencia de ruidos hidroaéreos. Y la ausencia de ruidos hidroaéreos es una urgencia. Porque algo está pasando. A no ser, escuchen, a no ser que existan ciertas drogas que inactiven, que vamos a ver, creo que está también acá, lo de la inactivación por ciertos anestésicos. Ahí es fisiológico, la abolición de los ruidos hidroaéreos. Esa es la única situación en la que los ruidos hidroaéreos no están presentes, hasta donde yo sé, en forma fisiológica por acción de una droga, ¿sí? Y no hay movimiento. Por eso es que se le dice a ese paciente, no voy a nomás comer nada, ¿por qué? O no voy a tomar nomás agua después de una cirugía, ¿por qué? ¿Por qué no? Hay pues movimiento. ¿Y qué va a pasar si no hay movimiento?
y va a generar un rechazo a ese paciente y va a devolver y se va a golpear y va a hacer de todo. Todo lo que no queríamos que ocurra y va a ocurrir ahí. Entonces, esos procesos de ritmicidad que nosotros estamos presentando todos los días, aparte de ayudar con el proceso de digestión, aparte de ayudar con la circulación, tienen repercusiones clínicas. Y todo está dado gracias a ciertos iones que había sido yo podía obtener desde los alimentos y que pasan a la circulación general y después llegan a todo lo que es el líquido extracelular y forman parte de los potenciales de membrana. ¿Se dan cuenta cómo está totalmente entrelazado? Necesitamos eso. ¿Y de dónde vamos a sacar? Y de afuera necesitamos sacar para poder meter adentro, ¿verdad? Vitaminas, iones, todos los nutrientes son necesarios por eso. Entonces, necesarios para que se cumpla este proceso de excitación del músculo en sí. Bueno, entonces ya dijimos los fenómenos de la ritmicidad, la respiración y cardiovascular. Bueno. El periodo refractario, ¿verdad? Un periodo refractario tras un potencial de acción durante el cual no se puede generar un nuevo estímulo. No se puede producir un nuevo estímulo o un nuevo potencial de acción en una fibra que ya está excitable, ¿verdad? Mientras la membrana esté despolarizada, no puede haber otro potencial de acción, no se puede activar otro, ¿verdad? ¿Y por qué no se puede activar? ¿Qué es lo que pasa? ¿Por qué no puedo volver a activar y a eso se le llama generalmente periodo refractario, ¿verdad? O sea, ¿por qué no puedo generar otra vez otro potencial de acción? Porque los canales estaban cerrados, los de sodio. Muy bien, porque están inactivados los canales de sodio y no hay ninguna magnitud de señal excitadora que se aplique a esos canales y que en el momento genere esa activación. O sea, están activados. Por eso ese periodo refractario no se puede superar. Muy raro es, ¿verdad?, que exista una super mega contra archi, un super mega contra archi estímulo y se vuelva a producir, ¿verdad? Generalmente es por eso, porque hay una inactivación de los canales de sodio. Luego tenemos la inhibición de la excitabilidad, estabilizadores y anestésicos locales, que es lo que nosotros estuvimos diciendo, ¿verdad? Hay ciertas situaciones y ustedes van a ver cuando sus pacientes están, ¿cómo se dice?, ante un proceso quirúrgico, se utilizan anestésicos, ¿verdad? Anestésicos locales, anestésicos sistémicos, que lo que hacen es inhibir la excitabilidad de las membranas a nivel y eliminan la ritmicidad justamente de estas membranas y evitan en la mayoría de los casos, por ejemplo, la motilidad intestinal. Pero no solamente la motilidad intestinal pueden inhibir, pueden activarse también o pueden generar acciones a nivel neural, ¿verdad? A nivel del sistema nervioso. Y al activar o al inhibir ciertos procesos a nivel nervioso, también interfieren en el centro de la respiración. Y al activar o al bloquear el centro de la respiración, mi paciente también pueden tener alteraciones con las frecuencias respiratorias. O sea que todo otra vez tiene un porqué. Hay drogas que también pueden actuar a nivel central y generan alteraciones o generan cambios en cuanto a la ritmicidad cardíaca, en cuanto a la ritmicidad peristáltica, en cuanto a la ritmicidad de la frecuencia respiratoria. En cuanto a la frecuencia en sí, va a ir disminuyendo. Yo no sé si ustedes alguna vez sufrieron de alguna crisis de ansiedad. ¿Ninguno de ustedes sufrió ansiedad así extrema?
¿no? Particularmente no, profe, yo. Gracias a Dios, ¿verdad? No presentaron. Entonces, hay muchos pacientes y ahora, no sé, yo muchísimos vi, realmente, anteriormente no era tan frecuente, pero hoy en día hay muchísimos casos de pacientes que vienen con una crisis de ansiedad generalizada y cuando den, ¿cómo se dice? Como psiquiatría y demás, ¿verdad? Se van a dar cuenta que hay fármacos que ayudan con qué cosa, con disminuir la frecuencia cardíaca, con disminuir la frecuencia respiratoria. Y cuando yo estoy disminuyendo algo en mi organismo, estoy interviniendo en estos procesos, en estos intercambios o en estos potenciales de acción. Es como que yo estoy diciendo, vamos a hacer menos nomás, cálmate un poco. Hay ciertas situaciones que pueden exacerbar estos procesos o estos intercambios o estos canales y aumentan la ritmicidad. Hay patologías que pueden estar involucradas. Pacientes con alteraciones hidroelectrolíticas pueden generar arritmias, arritmias cardíacas, muy relacionadas con el aumento de la concentración de potasio. Entonces, yo tengo que ver qué es lo que tengo que indicarle a ese paciente. El salbutamol es una de las drogas que pueden intervenir también en estos procesos y tiene muchísima relación con el aumento de las contracciones cardíacas y nuestros pacientes empiezan a tener taquicardia o alteraciones, palpitaciones. Entonces, hay fármacos que intervienen también en estos procesos. Y para que yo pueda tener taquicardia y tiene que activarse todos estos potenciales de excitación, de despolarización, de repolarización, de reposo, todo. Entonces, por eso es que nosotros hablamos muchísimo de los líquidos extracelulares e intracelulares y de los fármacos. Y ustedes ahora tienen que saber qué es lo que está pasando a nivel de membrana, ¿verdad? Ahora, ¿puede intervenir un X fármaco? Sí, puede intervenir. ¿Pueden intervenir ciertas situaciones? Sí, también pueden intervenir. Porque al fin y al cabo, ¿qué es lo que nosotros necesitamos para correr? Y necesitamos que se activen potenciales de membrana. ¿Para qué? Para que exista contracción. Entonces, la contracción necesita de despolarización, repolarización. Sacar de ese estado de reposo. Eso es lo que ocurre todo el tiempo. Y esas ritmicidades se cortan. Por eso es que cuando entra tu paciente en arritmia, ¿qué quiere decir arritmia? ¿No saben? Y no sería, profe, cuando no, el corazón no late a un ritmo normal, sería un ritmo anormal. Muy bien. Arritmia viene de de ausencia, ¿de qué? De ritmicidad. Entonces, no hay una ritmicidad. Y así como está diciendo la compañera, es como que el corazón está ahí desorientado. Y eso puede generar un aumento de potasio. Y vas a corregir el potasio. Sí, vas a corregir. Y en teoría debería de normalizarse eso. Entonces, hay ciertos componentes o ciertos remedios que se pueden darle al paciente en el caso de que existan una alteración. La hipopotasemia también puede generar arritmias en nuestros pacientes y se utiliza el famoso Perennum si es que es bajo o si es que una hipopotasemia leve. Ahora si es que es severa y ahí no, y se vaya potasio diluido. Jamás en la vida tienen que poner potasio en bolo. O sea, se diluyen las ampollas de potasio, ya sean 250 cc de suero fisiológico, 500, dependiendo de lo que ustedes están haciendo, ¿verdad? Pero jamás. ¿Por qué? Porque le van a matar a su paciente. Le mandan así en bolo. ¿Qué quiere decir en bolo? Directo a la vena. Se muere ese paciente. No se hace. Es una contraindicación, va a ser una negligencia si ustedes hacen eso.
Y aparte de de matarle, y va a quedar evidencia porque el potasio es demasiado irritativo, o sea, irrita demasiado las venas y va a tener una flebitis de la gran 7 de ese paciente. O sea que va a quedar evidencia de lo que ustedes están haciendo, ¿cierto? Le van a hacer todos sus estudios y demás y no van a encontrar así a nivel laboratorial algo muy grave. Pero, ¿por qué? Porque el potasio y está lo presente en las células por mucho tiempo y después de muerto también y forma parte de nuestro organismo. Entonces, por eso es que se le dice ¿cómo se dice? ¿Para qué se le llamaba? A muerte silenciosa o algo así. Bueno, entonces, todos forman parte de este proceso de inhibición o de reexcitación. Tienen que saber nomás en qué momento. Y estos anestésicos locales lo que hacen es inhibir, ¿verdad? Inhiben la excitabilidad de las membranas. Y por eso nuestros pacientes entran en un estado de abolición del peristaltismo. Está ahí sin ningún movimiento. ¿Por qué? Porque al momento de la cirugía y es mucho más cómodo que esté así abolido, ¿verdad? Que no esté ahí en movimiento y demás. Entonces, la procaína y la tetracaína, que es uno de los anestésicos locales, tienen ese efecto, ¿verdad? A ver un poco. Y con esto termina. Con esto termina todo lo que es el registro en sí del potencial de acción y los potenciales de acción, que es cómo es que voy a registrar, y se registra con el osciloscopio de rayos catódicos. ¿Por qué es que se necesita un osciloscopio de rayos catódicos? Porque este osciloscopio de rayos catódicos es el único que puede captar todos estos cambios de reposo, de despolarización, de repolarización, sin que ocurra o sin que se pierda ninguna fase. Es demasiado rápido por estos cambios de potenciales de membrana y este aparatito es el único que puede captar todos y cada uno de ellos. ¿Está bien? ¿Comprendieron, chicos, la parte de todo lo que es las fibras y los músculos y la repolarización y despolarización? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, en teoría tenía que terminar en 20 minutos más, pero parece que hablé muy rápido. Voy a subir esto a la plataforma y ustedes ya van a poder acceder a los mismos. ¿Está bien? Dale, profe. ¿Tienen Gracias. alguna duda hasta acá? Ninguna de mi parte, profe. Bueno, ¿y los demás? Poquitos somos. Profe, el tema de la asistencia se registra automáticamente en esta. No, voy a sacar fotos. Espera, me quedan ahí. Jazmín. No hablen un ratito y voy a sacar fotos. Súper. Yo les puedo pedir que se queden conectados por lo menos hasta las 12:50, 11:50. Sí, profe. Sí, profe, no hay problema. Algunos por lo menos. Les agradezco mucho. Dale, chicos, hablamos. Nos vemos el próximo lunes, ¿sí? Gracias, profe, gracias. Gracias, profe.